Dios les bendiga a todos. Un saludo bien especial en esta mañana. Y bueno, nos hemos reunido hoy para aprender más de la palabra del Señor. Amén. Estemos de pie, por favor. Vamos a tomar una lectura bíblica. Y como ya sabemos todos, vamos a estudiar Romanos. Continuamos y vamos a tomar capítulo 1 al capítulo 3 de Romanos. Pero vamos a leer, para iniciar este pensamiento en esta mañana, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Será la lectura para iniciar nuestra reflexión bíblica y nuestro estudio en esta mañana. En nombre del Ministerio de Educación Teológica, un saludo cordial a todos ustedes, a los amigos, a los que nos visitan. Sean bienvenidos y que sea Dios en esta mañana quien hable a nuestro corazón. Y recuerde usted que esta predicación termina en el momento en que la podamos aplicar en nuestra vida. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leámoslo todos, por favor. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos a Dios para que Dios hable en esta mañana. Dios Todopoderoso, en esta mañana te agradecemos este momento y rogamos, Señor, tu unción. Por favor, habla, Señor, a un alma afligida en esta mañana. Preséntanos retos, Señor, pero que ante todo te demos la gloria a ti, porque tú lo mereces, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Predicamos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Tome asiento, por favor. Antes de darles el título o el tema de esta mañana, quisiera mostrar un mapa. No sé si lo tenemos, para que nos ubiquemos un poquito geográficamente en todo lo que hemos venido estudiando. Ya hemos estudiado la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipos, bueno, este es uno de los mapas que está al final de su Biblia, simplemente ubicación geográfica. Vamos a, mano Jonas nos señala dónde queda Filipos, la parte de arriba de Macedonia. Allí Pablo fundó una iglesia y a esa iglesia le envió la carta a los filipenses, que estuvimos estudiando hace unos meses. Tito estaba en una isla que se llamaba Creta. Creta queda aquí abajo, es una isla dentro del mar Mediterráneo. También estudiamos Tito. Y ahora vamos a estudiar Romanos. Romanos, pues entonces queda en Roma, lo que hoy es Italia, como tal, capital Roma. Y a esa iglesia le escribió Pablo la carta que estamos estudiando. Como veíamos hace 8 días, Pablo escribió esta carta sin haber visitado la iglesia en Roma y sin haberla fundado. La iglesia en Roma parece ser que fue fundada por el apóstol Pedro, y Pablo después les escribe esta carta, una carta muy importante, tal vez de las más importantes que escribió Pablo, una carta absolutamente doctrinal que comparte su tema con la carta a los Gálatas, particularmente. Así entonces iniciamos nuestro estudio. Abra su Biblia, por favor, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Como es costumbre, tendremos nuestra Biblia abierta e iremos versículo a versículo. Bueno, aclaro algo, no tanto versículo a versículo como veníamos haciéndolo, sino tema a tema, que es la palabra más precisa. Si fuera versículo a versículo, pues no alcanzaríamos en 2 meses a estudiar toda la carta, que es nuestro objetivo, como tal. No sé si alguno de ustedes recuerda, hace algunos años en Canal Capital, Canal 11, señal institucional, había un programa de un pintor. No sé si alguien de pronto se acuerda, Bob Ross, un americano que tenía un peinado gigante
Entonces, durante media hora el Señor se paraba con sus pinceles y comenzaba a pintar. Entonces, era muy curioso, a mí siempre me pareció muy curioso verlo comenzar a pintar, porque con un óleo en blanco, algunas veces con un marco, iniciaba y uno decía, ¿y qué es eso? ¿Y de ahí qué irá a salir? Y al terminar el programa había una obra maravillosa, un paisaje hermosísimo. Y un artista el Señor, entre otras cosas. Y lo cito porque lo que hace Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 es una contextualización. Pablo lo que nos quiere mostrar en este capítulo es un principio básico que es el tema de esta mañana. Y es en torno a la justificación. La justificación es por fe. Y así como el pintor, antes de terminar su obra, antes de mostrarnos lo hermoso de su obra, comenzaba con un contexto, pintando alrededor de la obra, Pablo hace lo mismo. Pinta, si se pudiera decir así, la situación del ser humano. Pablo pinta un fondo un tanto oscuro, y ya lo vamos a ver, para luego mostrarnos la importancia de la justificación por fe. Así que el título de esta mañana es, vamos a ver si nos aparece allí, específicamente, ahí está el título de esta mañana, la justificación, una necesidad del hombre mediante por la fe. Es que dice allí. El hermano Carlos hace 8 días estuvo hablando de la introducción, el saludo de Pablo como tal. Pablo les dice que desea ir a saludarlos a la iglesia que está en Roma, capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es el deseo que tiene el apóstol. Roma en ese momento era la capital, si se pudiera decir, jurídica del mundo. Si bien es cierto que los griegos idearon todo un sistema de pensamiento, los romanos idearon todo un sistema jurídico. El derecho que hoy aplicamos nosotros, y los que estudian derecho sabrán de eso más que yo, se habrán dado cuenta que la base del derecho está en la jurisprudencia romana. Por cierto, los que estudian derecho deben memorizarse una cantidad de frases en latín, que era el idioma de los romanos, y es parte del derecho. Así que Pablo va a explicar en la carta a los romanos, desde un punto de vista legal, porque los romanos eran muy juiciosos en ese tema de la ley y de los jueces, cómo Dios nos perdonó. Si tuviéramos que hacer una pregunta o formular una pregunta, la pregunta es, ¿cómo legalmente Dios perdonó a los seres humanos? Y por eso leímos el versículo de Juan. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Entonces Pablo va a explicar en esta carta cómo es que Dios quita el pecado del mundo, que es un maravilloso. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo está diciendo, voy a ir a Roma y no me interesa que Roma sea lo más importante en jurisprudencia y que sepan mucho. Pues yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Porque en el evangelio, es decir, en la buena noticia, la justicia de Dios, y ahí está el tema, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Es una referencia a Habacuc. Y Habacuc también está hablando de justicia. Habacuc está un poco desesperado porque a él le parece que los malos no reciben lo que se merecen. Y piensa Habacuc que a los buenos les va mal. Entonces, en una palabra de oración dice, bueno, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está tu justicia? Entonces, Dios le responde y le dice que a los malos recibirán su castigo y que los justos
por fe vivirán. Por creer vivirán. Y después de lo que ha sucedido, el fin de semana que pasó, queda cierto en nosotros, los que conocimos a nuestro hermano Henry, queda cierto dolor y un poco de desazón por lo ocurrido. Y uno desearía que dentro de la justicia colombiana pasara algo, ¿cierto? Porque hay una necesidad de que la justicia se cumpla. Esperemos que se pueda hacer algo. Pero lo que sí es real es las palabras que Dios dio a Habacuc. Dios es un juez, y es un juez justo, y veraz, y a cada uno le va a dar, y cada uno tendrá su juicio de acuerdo a lo que haya hecho. Confiamos en que seguramente sucederá así. La culpabilidad del hombre. Inicia Pablo, después de presentar la gran verdad de la justicia, haciendo una contextualización, como el fondo de la pintura. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 32, habla de la culpabilidad del hombre, de lo malo que es el hombre. Y es una descripción bastante cruel como tal. Tanto así que dice que Dios mismo los ha entregado a la inmundicia, versículo 24, a la concupiscencia de sus corazones. Así que deshonraron a Dios en sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. En esos versículos Pablo presenta un paisaje bastante oscuro, bastante denso de la culpabilidad del hombre. Porque el ser humano por sí mismo siempre es dado a hacer lo malo. Nuestra naturaleza, más adelante va a hablar de eso. Nuestra naturaleza siempre va a ser el mal. Dice Pablo que Dios se nos manifestó a los seres humanos por medio de su creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De manera que no tenemos excusa para negarlo. Pero aunque el ser humano no tiene excusa para negar a Dios, se ha apartado de Dios. La creación niega a su creador. Y eso es bastante cruel, pero es la realidad. Capítulo 2. El justo juicio de Dios tiene como título. Así que Pablo en este capítulo lo que hace es afirmar y reconfirmar que Dios es un juez y que como juez es un juez justo y veraz. Y eso es muy importante. Un juez es la persona que tiene la autoridad para tomar decisiones en cuanto a una condena. Al juez le traen el indiciado, al que están acusando, y el juez debe tomar la decisión si es culpable o si es inocente. Si es inocente lo dejará ir, pero si es culpable está en la obligación de imponerle una condena. Eso es lo que hace un juez. Y Dios es un juez y además es un juez justo. No sé, tal vez lamentablemente nuestro sistema judicial colombiano nos deja imaginar que tenemos muchos jueces que no son tan justos, son más bien como injustos. Muchas veces escuchamos por las noticias que alguien que ha cometido un delito está por la calle porque un juez lo dejó en libertad. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un problema de justicia. Pero con nuestro Dios no tenemos ese problema, porque Él es un juez justo y veraz. Plena seguridad como tal. Pablo, a partir del versículo 17, hace una división entre los judíos y los gentiles. Entonces dice, los judíos viven de acuerdo a la ley de Moisés. De acuerdo a esa ley que se les dio, ellos deben llevar su vida. Pero la conclusión es que los judíos no pudieron cumplir la ley. Ellos tenían unas directrices, una normatividad, pero al pasar el tiempo, ningún judío pudo cumplir la ley. Hacían su mayor esfuerzo, pero si erraban en una cosa, si no erraban en una, erraban en la otra. Y dice Pablo que si un judío violentaba un solo mandamiento, ya era responsable por haber violentado toda la ley. Entonces, imagínense ustedes,
Si todos los seres humanos somos dados al mal, y si los judíos que tienen una ley tampoco pudieron cumplirla, después Pablo habla de los gentiles, que los gentiles, aunque no tienen ley, actúan por naturaleza, pero que también su naturaleza los lleva a hacer lo malo. Así que Pablo termina diciendo y pintando ese fondo oscuro, diciendo que lamentablemente no hay justo. Capítulo 3, versículo 8. Versículo 10, perdón. Cita un pasaje de los Salmos para concluir entonces la situación del ser humano. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno y aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es bastante oscuro el panorama. Y dice Pablo, mediante un camino que era la ley, ninguno pudo acercarse a Dios. El final de la ley era que el ser humano al cumplirla se volviera justo y como justo estuviera cerca de Dios. Eso es el final de la ley. Igual, toda la ley es para que vivamos mejor. Piense usted en las normas de tránsito. ¿Para qué existen las normas de tránsito? Para que los conductores las cumplamos y así todos podamos vivir bien, ¿cierto? Pero entonces dice Pablo que por ese camino de la ley, la conclusión es que no hay justo. No se pudo lograr el objetivo, porque ninguno llegó a cumplirla completamente. Entonces llegamos al versículo 21 hasta el 31, donde lo leímos al principio y donde quiero centrarme en esta mañana, que es maravilloso. ¿Cómo comienza? Versículo 21. Pero ahora, y vamos hasta ahí por partes, pero ahora. Hay un cambio completamente drástico en el tema. Pero ahora, ¿qué significa? Que antes había una cosa, pero ahora hay otra. No sé si ustedes recuerdan, el viaje de aquí a Villavicencio, Bogotá-Villavicencio, antes, ¿cuánto duraba? 6 horas, por lo que llaman la vía antigua. ¿Cierto? 6 horas. Ojo a esto. Pero ahora hay una nueva vía, ¿cierto? Hay 3 puentes. ¿Cuánto nos demoramos a Villavicencio? Si no hay trancones, 2 horas. Antes había una vía, nos demorábamos 6 horas. Pero ahora hay otra vía y nos demoramos 2 horas. ¿Usted cuál escogería? ¿La antigua o la nueva? La nueva, ¿cierto? Pablo nos está diciendo, antes había un camino que nadie podía cumplir. Pero ahora, y gloria a Dios por eso en esta mañana, hay un nuevo camino. No que nosotros inventamos, sino que Él, por su gracia, inventó y creó para acercarnos a nosotros. Así que ese pero ahora en ese versículo es sumamente importante, porque divide lo que era antes y lo que es ahora. ¿Qué sigue después? Pero ahora, aparte de la ley. Por un lado estaba la ley, pero ahora, aparte de la ley, está diciendo lejos de la ley. No está diciendo con la ley, no está diciendo complementando la ley, tampoco está diciendo paralelamente a la ley, ¿no? Dice que aparte, lejos de la ley. Allá estaba la ley y ahora hay otro camino a este lado, que está lejos de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia divina. Así que ahora hay un nuevo camino, que es la justicia de Dios. La justicia de Dios
¿Cómo poder definir la justicia de Dios? Es un acto milagroso de Dios hacia el ser humano. El protagonista es Dios, no nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Así que, según dice Pablo, parece ser que la justicia estaba como escondida y que ahora se ha manifestado, es decir, se ha mostrado para nosotros. Qué maravilloso que que podamos ser usted y yo en esta mañana los que experimentemos de primera mano esa manifestación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dentro de 8 días, el tema será la justificación, una promesa bíblica. Y hablaremos un poquito de esto, cómo desde la ley y los profetas Dios ya había prometido la justificación. Versículo 22. Vuelvo a la palabrita clave aquí. Pero ahora, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Maravilloso. Vamos llevando la idea. Antes había un camino, ahora hay otro. Ese camino se llama la justificación. Y podemos caminar en él ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Lo que está entre nosotros y Dios, hablando de la justificación, ahora es la fe. Antes era la ley, una serie de normas que teníamos que cumplir, pero ahora ya no está eso, ahora es la fe. ¿Y qué es fe entonces en este contexto? Fe es estar totalmente convencidos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que yo obtenga el perdón, para que yo obtenga la salvación, para que yo tenga el título de que soy justo. Eso es justificación. Justificación es un acto legal, donde un juez me declara justo. Cuando estamos hablando de la justificación de Dios, hablamos entonces que es un acto legal, es un milagro legal, donde Dios, que es un juez, me declara justo, a mí, que no lo soy, pero Él me declara justo, si yo creo en Él. Podríamos pensar en esta mañana, ¿por qué Dios no se diseñó un plan diferente y estableció que la alegría fuera el medio para acercarnos a Dios, cierto? Entonces que no dijera por medio de la fe, sino que dijera por medio de la alegría. Entonces viviríamos felices y alcanzaríamos la justificación. O el versículo podría decir, por medio de la paz. Entonces bueno, vivamos en paz y obtenemos la justificación. O el versículo podría decir, por medio de tu belleza. Entonces los feos quedaríamos afuera. Pero bueno, ustedes todos son muy bonitos. Pero tampoco dice que es por medio de eso. Todo lo que hemos mencionado y todo lo que usted se puede imaginar depende del ser humano. Lo único que no depende del ser humano para alcanzar la justificación es la fe. Dese cuenta. Dios pudo haber establecido un camino para ser justificados por muchas maneras, pero solo estableció uno, que es la fe. Y es la fe porque se contrapone a lo que yo puedo lograr por mí mismo. Yo no lo puedo hacer por mí. Si fuera por la felicidad, pues bueno, la felicidad depende de mí de alguna manera. Si fuera por la paz depende de mí de alguna manera. Si fuera por ser bonito, pues algo haríamos, pero seríamos bonitos. Pero no, es por la fe. ¿Y por la fe en quién? En Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que debemos creer que Jesús es el Cristo. Y que Jesús sea el Cristo significa que Él es el ungido, ¿verdad? Y que Él, como lo dijo Juan, es el Cordero de Dios. Gloria a su nombre. Que quita el pecado del mundo.
No sé si ustedes recuerdan en estudios anteriores, con Tito y en Filipenses también, dijimos que dentro de la iglesia había unos que creían que Jesucristo no era suficiente y que tenían que ayudarle a Jesucristo para ser salvos. Entonces no, que la muerte no era suficiente. Entonces tenían que también cumplir las obras de la ley. Y Pablo les dice, no, un momentico. La ley ya no es la ley. Ya no tengo que hacer las cosas yo por mis fuerzas para acercarme a Dios. No, señores. Ahora hay un nuevo camino. Y es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Porque la muerte de Él es más que suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y a Él sea toda la gloria por lo que Él hizo por nosotros, por su gracia, por su misericordia. Gloria a su nombre en esta mañana. Versículo 22 estamos. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que son bonitos. ¿Ya pues? Para todos los que creen en Él. Y lo importante aquí es la palabra todos. Porque en la época que Pablo escribió, estaban divididos. Por un lado estaban los judíos que se creían mejores. Ah, no, yo soy judío. Más adelante, más atrás ha hablado de la circuncisión. Ah, no, yo soy circuncidado. Pues eran mejores que todos los demás. Entonces Pablo dice, no, un momentico. Ese camino que se abrió no es para unos sí y para otros no. Es para todos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A los judíos, pero también a los griegos, a los gentiles. Es decir, la salvación es para todos. Qué maravilloso eso. ¿Sabe que la salvación no es para los que venimos a la iglesia? La salvación tampoco es para los que llevan una vida muy juiciosos. La salvación no es, imagínese usted si la salvación fuera solamente para los hombres. En una época de la historia del mundo se creyó eso y se pensaba eso. Y los únicos que podían ser salvos eran los hombres. O que la salvación fuera solo para las mujeres. O que Dios se haya armado un plan y hubiera dicho, bueno, solo van a ser salvos los que tienen de 1,40 hacia arriba. O los de 1,80. Entonces, complicado. Pero hoy hay una buena noticia. La salvación es para todos. Nos cobija a todos. No importa su raza, no importa su color de piel, no importa dónde haya nacido, no importa quién es usted, no importa su nombre. Lo que importa es que usted crea en Jesucristo. Y así recibirá la salvación. La salvación entonces es para todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. La palabra que traducen aquí por destituidos indica como si fuera una fila de personas. Y al último de la fila, al que está más lejos de la entrada, podríamos decir, a ese se le llama hísteros en griego, el último, ya ni alcanza. Esa era nuestra situación como pecadores. Si tuviéramos que imaginarnos que teníamos que hacer una fila para acercarnos a Dios, usted y yo éramos los últimos. Y por más que la fila pasara y corriera, nunca íbamos a tener una opción firme de salvación. Porque estábamos lejos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos al final. La buena noticia es que alguien vino, se recorrió toda la fila, aleluya, nos tomó del último lugar y nos dijo, vamos, vas a pasar adelante. Y nos tomó, nos pasó toda la fila y nos puso delante de Él. Y a Él sea la gloria en esta mañana. Gloria a su nombre. Aleluya. Entonces, ¿ahora qué pasa? Versículo 24.
¿Somos qué? Justificados. Justificados. Por creer en Él, somos justificados. ¿Qué es ser justificados? Ya lo hemos dicho, pero lo repito. Es que el juez nos establece como justos. Eso es ser justificado. Como inocentes. Y la palabra que sigue ahí es maravillosa. Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Sabe que ahorita hay una propaganda de Da Vivienda que habla de la gratuidad? Que es gratis. Al gratín se llama la propaganda. A veces a uno le queda un poquito complicado creer que el sistema bancario colombiano va a hacer algo al gratín. Ellos siempre cobran. Cuando usted va a un supermercado y le dicen el segundo producto es gratis, uno lo duda. Por ahí dicen que gratis no hay nada. El fin de semana pasado estuvimos con los chicos del colegio en una integración en la finca en Chinauta, en Tierra Alta. 500 muchachos, transporte, refrigerios, almuerzo, conferencia, juegos, todo gratis. Gratis, nadie pagó un peso. Nos llevaron a todos, nos volvieron a traer. Entonces uno dice, bueno, pues eso es gratis para nosotros, pero alguien tuvo que haber pagado por esto. Entonces, los profesores fuimos, averiguamos y nos explicaron todo el sistema. Es una comunidad cristiana, bautista, que tiene un proyecto con jóvenes, da los recursos para que ellos vayan gratis. Es gratis para nosotros, pero ellos pagaron. Alguien pagó. Siendo pues justificados gratuitamente. Ojo ahí, pero para nosotros. Para nosotros es gratis la salvación. Porque el versículo que dice, por su gracia, mediante la ¿qué? La redención. Que es en Cristo Jesús. Redimir significa pagar un precio por un rescate. Se cuenta la historia que una vez un niño hizo un barquito de madera, muy bonito el barquito. Lo creó él. Y siempre salía allí al riachuelo frente a su casa y colocaba el barquito y corría y el barquito entonces bajaba y lo recibía y volvía y subía y lo colocaba y el barquito bajaba. Y una vez bajó una cantidad de agua y se les llevó el barquito. El niño quedó absolutamente triste por su barco. Lo había hecho él, lo quería, lo amaba. Al paso de unos años, caminando por la calle de su pueblo, se encontró en una tienda de antigüedades con que el barquito que él había hecho estaba en la vitrina. Entonces entró. Señor, ese barquito es mío. No, espérate. Ese barquito no es tuyo, ese barquito es mío. No, pero yo lo hice. Puede ser que usted lo haya hecho, pero ese barquito es mío. No, yo lo quiero, es mío. La única opción para que usted lo vuelva a tener es que me lo pague. Pero si es mío, es la única opción. Que usted pague el precio para que vuelva a ser suyo. Así que el niño salió, dio la vuelta y miraba al barquito por la ventana hasta que tomó la decisión de ir a trabajar. Y fue y trabajó, reunió, ahorró, hasta que una vez fue allá, usó otra vez. Sí, vengo a comprar el barquito. Ah, bueno, ahora sí se lo doy. Contaron las monedas, el señor sacó el barquito y se lo entregó al niño. Así que el niño lo tomó y la alegría infinita. Y le dice al barquito, ahora eres nuevamente mío. Porque una vez te hice y te perdí, pero ahora has vuelto a ser mío. Y aunque he pagado un precio por tu rescate, no me importa, porque estás de nuevo conmigo. Dios hizo eso con usted y conmigo. Aleluya. Él nos creó. Por alguna razón nos perdimos, pero Él pagó el precio. Nos redimió a nosotros y ahora estamos juntamente con Él. Gloria a su nombre. Redención. Es gratis para nosotros, pero para Él tuvo que pagar su precio. Y dice en Pedro, precio de sangre preciosa.
Hay un texto que quisiera que revisáramos en este punto. A ver si lo encuentro. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Justificación gratuita para nosotros, pero ciertamente Él pagó el precio. Sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y fuiste rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que fuimos rescatados, gloria a su nombre, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, las palabras de Juan el Bautista tienen pleno realce en esta mañana. He aquí el Cordero de Dios, que pagó el precio, que nos redimió, y de esa manera quita el pecado del mundo. Versículo que sigue en Romanos. Volvamos a Romanos. A quien Dios puso, versículo 25, a quien Dios puso por propiciación. Él nos redimió, pero también fue puesto por propiciación. ¿Sabe que el pecado ante el gran juez solo le causa ira? La condición el indiciado que traen allí ante el juez, al juez ese pecado le causa ira. Así que debe haber una manera para satisfacer esa ira que tiene el juez. Lo mismo sucede con Dios. El pecado del ser humano genera en Dios una ira y un rechazo absoluto. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo el día de la expiación y tomaba un perfume. Gloria a su nombre. Tomaba un perfume, iba allí, recogía unas cenizas, los colocaba en una vasijita y echaba todo el perfume allí y lo colocaba detrás del velo. Entonces el perfume comenzaba a subir y se convertía en una nube de perfume, y esa nube de perfume aplacaba la ira de Dios por el pecado del pueblo. Jesús, cuando murió, no solamente pagó el precio por nosotros, sino que se presentó como una ofrenda de perfume agradable ante Dios, el cual aplacó la ira del juez, y entonces por ese acto somos nosotros justificados. Decir que Dios nos quitó el pecado a veces es fácil, pero entenderlo es maravilloso. Gloria a su nombre en esta mañana. Así que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira al manifestar en este tiempo su justicia. Y el fin es que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La pregunta que hicimos al principio fue, ¿cómo Dios nos quita el pecado? Desde el punto de vista legal. Imagínese usted que alguien entra a su casa y roba unas pertenencias. Roba lo más preciado que usted tiene. Y cuando el ladrón está huyendo, lo atrapan. Usted lo que desea es que el ladrón pague, ¿cierto? Entonces lo llevan ante el juez. El juez es un señor muy rígido. Es un juez correcto. Todo el mundo en la sala espera que el juez dé su condena. El juez lo mira y le dice, bueno, te encontraron robando, te encontraron en el mismo acto del robo. Por lo tanto, eres culpable. Así que el ladrón, un tanto triste, ya ha pensado, dice, no, señor juez, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. El juez le dice, no puedo perdonarte así. Hay que pagar el precio. No, yo no lo vuelvo a hacer, se lo juro. No, hay que pagar el precio. Tú lo hiciste, tienes que pagar el precio. Si usted estuviera ahí sentado y el juez le diría, bueno, está bien, lo perdono, va para la casa.
Usted diría, uy, no, pero qué juez tan injusto. Porque es que estaba robando. Tienen que condenarlo. Pero como el juez es justo, lo tiene que condenar. Y así que el juez determina que la paga de lo que él hizo es la muerte. No hay otra manera para sufragar la ley, la justicia, perdón, que muriendo. Entonces le dice, como juez, declaro que tienes que morir. Es la única manera, no hay otra manera. El señor, el que está indiciado, llora, se lamenta, el juez dice, no hay otra manera, tienes que morir. Y ya cuando vienen los policías a llevárselo a la pena de muerte, alguien allá atrás levanta la mano. ¡Hey, juez! Bueno, espere, ¿qué quiere usted? Yo quiero pagar por él. ¿Pero cómo así? Acérquese. Así que este hombre se acerca y le dice, juez, está bien, él pecó. Y él se merece la muerte. De eso no hay ninguna duda. Y usted no lo puede perdonar porque usted es un juez fiel. Usted es un juez justo, veraz. La justicia tiene que ser satisfecha de alguna manera. Usted tiene ira por el pecado. Hagamos una cosa. Yo pongo mi vida por él. ¿Pero cómo así? El que está ahí sentado, el indiciado, abre los ojos, no lo puede creer. Alguien que él no conoce, alguien al que él no le ha hecho ni bien ni mal, se para en la sala y dice que él quiere pagar el pecado, que él quiere pagar el precio que le toca pagar a él. El juez mira al hombre, ¿le está seguro? Dice, sí, yo quiero pagar por él. Entonces el indiciado se levanta y dice, bueno, gracias, pero ¿qué tengo que hacer yo? Dígame, yo hago lo que sea. Entonces lo mira y le dice, no, para ti es gratis. Tú no tienes que darme nada a mí. Solamente tienes que creer en que lo que yo voy a hacer es suficiente para perdonar tus pecados. El juez dice, yo no tengo problema. Siempre y cuando la justicia sea satisfecha, yo no tengo problema. Usted, si usted desea, puede dar su vida por él. Y que él salga libre. El hombre dice, sí, estoy seguro. Yo quiero dar mi vida por él. El juez lo decide. Y el que antes era indiciado, ahora es libre. El que antes era injusto, ahora es justo. Aleluya. El que antes era pecador, ahora es santo. Usted y yo estábamos frente al juez. El juez nos había dado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero alguien atrás se levantó y dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Aleluya. Así que se levantó y vino. Y en una cruz sufrió lo que usted y yo debíamos sufrir. Pero él lo sufrió. Isaías dice, herido fue por nuestros pecados, molido por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es justificación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente creer. Tener plena fe de que la obra que él hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe que él se merece toda la gloria en esta mañana? Él se merece toda la adoración por lo que hizo por nosotros. Aleluya, Jesús. Gloria a tu nombre. Termino ya con esto. Pablo dice, y es importante porque Pablo lo dice, ¿de qué nos jactamos entonces? ¿De qué nos sentimos orgullosos de ser cristianos? Ah, yo soy cristiano, gloria a Dios. Y soy de la Pentecostal Unida de Colombia, amén. Espérate, ¿de qué nos jactamos? ¿Hicimos algo para lograr nuestra salvación? ¿Más que creer? El que pagó el precio fue Él. Por lo tanto, en esta mañana y todos los días de nuestra vida, debemos reconocerle a Él como más que suficiente, pleno Salvador de nuestras almas. Que por Él y por su sacrificio en la cruz, hoy somos salvos, hoy somos justificados. No por nosotros, no por obras,
para que nadie se gloríe, por la gracia, por la fe. Concluimos, dice Pablo, con que el hombre es justificado, gloria a Dios en esta mañana, por la fe, sin las obras de la ley. Dios es Dios de judíos y de griegos, todos podemos ir ante Él. Dios es uno, y Él justificará por la fe tanto a los unos como a los otros. Luego, ¿invalidamos la ley? No, antes confirmamos la ley. ¿Qué dice la ley? Que cuando hay un pecador, ese pecador debe pagar. Bueno, confirmamos la ley, no pagamos nosotros. Alguien ofreció un más excelente sacrificio por nosotros. Y hoy podemos decir que somos justificados. No quiero terminar sin antes hacer una invitación, si esta mañana hay alguna persona que nos visita y que ha entendido un poco el contexto, el fondo oscuro y gris del que habla Pablo. Todos somos pecadores. Todos por nuestra naturaleza hicimos algo que nos separó de Dios. Así que había un abismo gigantesco entre Dios y el ser humano. Y éramos culpables y somos culpables. Amigo que nos visitan esta mañana, según la palabra de Dios, eres culpable y solo se puede sufragar tu culpabilidad con la muerte. La buena noticia consiste en que Jesucristo, por amor a ti, murió por tus pecados. Él pagó el precio que te tocaba pagar a ti. Tú lo único que tienes que hacer es creer en esta mañana. Tener plena seguridad de que lo que Jesús hizo es suficiente para tu salvación. Si en esta mañana tú lo crees, Dios te justificará. Tendrás un título de justo ante Él. Entonces podremos decir como Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, en esta enseñanza creo que solo nos resta darle la gloria a Él por lo que Él hizo por nosotros. Estamos de pie, por favor. Aleluya, Él nos salvó. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí. Ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué gran gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria. Tú pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria en esta mañana. Tengamos unas palabras de oración, démosle gracias a Dios por habernos justificado. Démosle gracias a Dios por haber manifestado su amor para con nosotros de esta manera. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora no somos indiciados, ahora no somos culpables, ahora somos libres y somos hijos suyos y somos santos para darle toda la gloria a Él que se la merece. A su nombre gloria, oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la justificación que tú has dado para nosotros. Pero ahora, aparte de la ley, tú has manifestado un camino más maravilloso y un camino perfecto para acercarnos ante ti. Hoy, Señor, aceptamos el sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario. Aceptamos, Señor, que tú lleves la carga de nuestro pecado en tus hombros, que tú pagues nuestra redención y que tú seas como un olor fragante delante del juez que nos da la justificación en esta mañana. Y como pueblo tuyo, solo nos queda darte gracias. Y como pueblo tuyo, solo nos queda darte toda la gloria y la honra. Y como pueblo tuyo te rendimos un gran aplauso de agradecimiento a ti, porque tú nos has justificado por la fe. Aleluya. Démosle gracias a Dios.